Hola a todos, bienvenidos una vez más a Comiding, el podcast donde construimos un libro de recetas a través de historias e inspiración. Soy su host Pablo Mella. En nuestro día a día, en la cocina damos muchas cosas por sentado. Sabemos que, por ejemplo, los alimentos cambian de color y textura cuando los cocinamos. También desarrollan sabores distintos, pero es importante entender por qué se dan estos efectos y cómo podemos usarlos para mejorar nuestros resultados al momento de cocinar. Para esto, recluto la ayuda de un cocinero que ha dedicado su carrera a entender y a enseñar sobre cómo se comportan los alimentos que comemos. Esto es Comiding Podcast. ¡Vamos! Bienvenidos una vez más a Comiding. Hoy vamos a adentrarnos más en el mundo de la ciencia en la cocina, a entender por qué la comida reacciona como lo hace y cómo podemos mejorar nuestra forma de cocinar desde una mirada más técnica y didáctica. Para esto he invitado a alguien que muchos de ustedes seguramente conocen. Su nombre es Heinz Booth, cocinero de profesión con amplia experiencia en la industria, también es educador, consultor, investigador y autor de un libro con el nombre de su canal que hoy es seguido por más de 4.4 millones de cuentas entre todas las plataformas. Nada, un pequeño país. Nada más y nada menos que Ciencia y Cocina. Y hoy es mi invitado en el podcast. Heinz, qué tremendo gusto tenerte por acá. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Y bueno, acá estamos para hablar de eso, de ciencia y cocina. Muy bien. Te iba a pedir que hagas la presentación, te me adelantaste. Me la pidieron, me Sí, la sí. pidieron. Créanme que es un poco como el capítulo de Los Simpsons donde siempre esperan que diga, di tu frase, dilo. Y yo la digo sin ningún problema, ya que más allá de que sea reconocido por una frase, es el significado de la frase, es Ujú. lo que la gente entiende, que es la aplicación del conocimiento científico a la cocina, donde ya sabemos que cocinar es algo entretenido, algo divertido y delicioso, pero todas las cosas ocurren por algo, todo tiene un porqué, la transformación de los alimentos, las reacciones físico-químicas, todo eso es lo que me apasiona enseñar. Entonces, por eso ya sabes, esto es ciencia y cocina. Bien. Y eso es lo que tratas de transmitir con tu canal. ¿Qué es lo que lo hace diferente al resto de cuentas que hablan sobre cocina? Bueno, ese es el tema, porque cuando queremos buscar algo de cocina, lo primero que vamos a ver y lo primero que va a existir, y es normal, porque nuestra profesión se trata de eso, de alimentos, de cocinar alimentos, vamos a encontrar canales de recetas, libros de recetas, recetas, tips, y eso está bien. Creo que siempre necesitaremos recetas para poder buscar ideas, inspirarse, saber en qué cocinar, en qué comer, etcétera. El giro que da mi canal o la educación que yo entrego es explicar el por qué nosotros hacemos estas cosas, el porqué de las recetas. Algo tan sencillo, si es que si yo añado sal cuando hago unos huevos revueltos, va a cambiar mucho el resultado de esta receta si añado la sal al principio o la añado al final. Ujú. Cuando hago un arroz, si lo parto de agua fría o lo parto de agua caliente. Y todas esas son cosas que se pueden saber por conocimiento empírico, o sea, por bastante experiencia, pero todo tiene un fundamento, todo tiene un porqué y la ciencia explica eso gracias a su conocimiento de reacciones biológicas o reacciones físico-químicas. Y yo tomo esa información, que es compleja, lo sé, es muy técnica, pero la transformo de una manera que primero sea digerible, o sea, que sea muy fácil de comprender, tanto para personas que no entiendan mucho de esta parte científica y que les guste la cocina. O sea, comprender la cocina, comprender los alimentos es algo que todos los seres humanos manejamos, ya que a todos nos gusta comer y debemos comer por un tema de supervivencia. Pero yo entrego esta teoría de tal manera que la gente comprenda el porqué de sus alimentos, el por qué ocurren estas cosas y gracias a esta información, bueno, aumentamos su curiosidad y aprenden estos tips que pueden aplicar en la cocina de todos los días. Es que al final, qué mejor que aprender a cocinar con fundamento, no por necesariamente experiencia, que es como se ha cocinado por tanto tiempo, sino también justamente por entender qué es lo que está pasando y en base a eso poder evolucionar un poco
desarrollar nuevas recetas uno mismo, porque, claro, es meterle un poco más de cariño a través de ese conocimiento en la cocina, ¿no? Efectivamente, o sea, entender que la cocina siempre se ha regido mucho, se ha traspasado a través de las generaciones, bueno, por un concepto de paradigmas. ¿Qué significa eso? O sea, a mí me enseñaron a hacer la receta de esta manera, a mí me dijeron que se hace esto, a mí me dijeron que si yo hago esto mientras hago esta receta no va a funcionar, va a pasar esto. Se da mucho del folclore y la cultura a través de las recetas, porque entendamos que las recetas sí fueron traspasadas a través de los libros históricos. Los primeros libros datan ya del año 30 antes de Cristo, desde Apicius, pero después el traspaso en las familias, ya que las familias, los pueblos fueron quienes cultivaron la cocina. Ahí fue el traspaso de la familia, o sea, las mamás, las abuelas, la mujer que cocinaba mucho, fue la que fue traspasando este conocimiento y llegando hasta la época contemporánea o la época del siglo XXI, donde estamos actualmente, seguimos con ese concepto. Mi abuela me enseñó, mi mamá me enseñó, me dijeron que había que hacerlo de esta manera y nadie lo discute. Y yo sé que tras las recetas hay mucho este tema de tradición y cariño, porque claramente si vamos a discutir, nuestra mamá hacía el mejor guiso de lentejas, nuestra abuela hacía la mejor sopa, y eso es indiscutible. La cocina casera es irreemplazable porque todas las hacen diferentes y son todas muy sabrosas, ya que están unidos mucho al cariño. Pero sí es interesante que estas cosas que explicaban ellas decían, es que si tú añades una pizca de sal ahora, va a funcionar, pero si añades una pizca de carbonato, te va a quedar más verde. Si revuelves hacia solo un lado, la receta te va a funcionar. Si revuelves para el otro lado, no te va a funcionar. Si haces la mayonesa o bates el merengue un día de luna llena, no te va a funcionar. Entonces, todo Eso ese no había tipo de, escuchado. o sea, son cosas que se dan mucho en el folclore y las culturas, sobre todo en Latinoamérica. Y yo escucho todas esas cosas con mucho respeto, y porque tampoco puedo decir realmente no, es falso. Lo que sí busco hacer es que gracias al conocimiento científico, darles una explicación a todo ese tipo de conceptos y técnicas que fueron heredadas, bueno, ya a través de las generaciones y demás. Y eso busco hacer y la ciencia busca dar información, ¿ya? No busca imponer. O sea, te pongo un ejemplo que asumo que sucede allá en Ecuador. O sea, porque usted consume mucho aguacate, ¿ya? Ujú. Nosotros le decimos palta, o sea, que la discusión de palta, aguacate, a veces divide los países, pero como somos hermanos latinoamericanos, lo vamos a hablar de ambas maneras. Y pasa algo mucho en Chile, pasa mucho en México, que hace poco estuve en México, donde el aguacate tiene la costumbre de dejar el huesco o el hueso dentro del fruto. O Ujú. sea, cuando hacen una molienda, un guacamole, una salsa, lo dejan ahí diciendo que no se va a oxidar. Ujú. Y eso es una tradición que ha sido traspasado por siglos, si me permite decirlo, por muchas generaciones. El secreto de la abuela para que usted coloque el mismo hueso o cuesco del aguacate o la palta en su salsa, en su guacamole, y no se va a oxidar. Y la gente lo hace. Y ha llegado a tal nivel en Chile que casi hay un culto del cuesco de la palta o del aguacate, en donde la gente dice, o sea, si yo lo coloco dentro del fruto, no va a ocurrir nada, o sea, no se va a oxidar. Si yo lo saco y lo coloco en un vaso, no se va a oxidar la palta. Oye, pero si está en un Ujú. vaso con agua, ¿en qué momento tiene contacto? No sé, pero me funciona. Y la gente a tal nivel dice que yo coloco la palta o el aguacate molido en el refrigerador, dejo afuera un cuesco en el agua, afuera del refrigerador y no se oxida. Y yo le digo a la gente, no, y la gente lo defiende con mucho fervor. Y yo les digo, a ver, ¿acaso el cuesco de la palta que está alejado del refrigerador le envía señales de Bluetooth o Wi-Fi a su palta para que no se oxide? Y la gente se lo toma con mucho humor. Ujú. Pero yo explico que ahí, a ver, el fundamento científico dice que da lo mismo lo que hagas. El cuesco puede estar a kilómetros de la palta, pero si tu palta o aguacate están en una zona de refrigeración, la oxidación ocurre mucho más lento por el fenómeno de la ley de Van Hoff, que es una ley química, donde se dice que a más baja temperatura, las reacciones químicas o sea, se disminuye a más de un 50% su velocidad de ocurrencia.
y la oxidación es un pardiamiento enzimático, que así se define, y si hay frío, claramente se va a oxidar muchísimo más lento. Por eso podemos dejarla de un día para otro y no se va a oxidar la palta o el aguacate. Da lo mismo que tenga uno o varios cuescos o los cuescos alejadísimos, porque el frío es el que influye. Entonces yo le explico a la gente eso y la gente lo entiende y aprende. Ahora, la mitad de las personas deja de hacerlo, pero la otra mitad de las personas lo sigue haciendo. ¿Y por qué motivo? Y esto es lo bonito de la ciencia. La ciencia busca informar, no busca imponerte nada. Y mucha gente, ¿por qué lo sigue haciendo? Es porque es una tradición familiar, es algo que le recuerda a su abuelita, a su mamá, y eso está muy bien. Pero la gente ya lo hace con el conocimiento de que lo voy a hacer porque es tradición familiar, pero no lo estoy haciendo para que la palta o el aguacate no se oxide. ¿Se entiende, no? Claro Entonces, que sí. para mí eso es valioso y eso busca la ciencia, informar e imponer. Y es como si habláramos de añadir aceite cuando cocinamos las pastas o los fideos. O sea, hay un montón de cosas y la gente lo puede seguir haciendo con ese conocimiento, pero yo me quedo satisfecho cuando la gente aprende este tipo de conocimientos y ahora saben el fundamento de por qué lo hacen y por qué no lo hacen. Así es, y queda clarísima tu motivación, me encanta. Y qué bueno que vayamos entrando de cabeza en materia. Pero siempre, primero me gusta que la gente conozca a la persona que estoy entrevistando, entonces voy un par de preguntas un poquito más personales o de tu historia. Más biográficas, vámonos. Pero ya creo Da- que con lo que explicamos quedamos claro cómo lo hacemos ya que nos dedicamos. Así es. Primero te tengo que preguntar, ¿te imaginaste llegando al punto en el que estás hoy en tu carrera? Honestamente, no. Yo creo que cuando nosotros hacemos algo, o sea, ejemplo, yo soy cocinero, o sea, ya tengo estudios pedagógicos y científicos hoy en día, pero sigo siendo cocinero. O sea, estudié la carrera de administración gastronómica. Y yo creo que todos perseguimos un suelo, un anhelo en nuestras vidas, que queremos la felicidad, que queremos el éxito. Yo quería ser feliz, o sea, porque uno puede decir, quiero sí, tener muchos recursos, muchas cosas, y está bien, creo que todos tenemos un anhelo en nuestras vidas. Y mi meta era que, además, que me encanta la cocina, yo quería educar mucho con la cocina. Y creo que se dio esto de esta pequeña fama, podemos decir. Ahora no me gusta decirle fama, me gusta decirle más reconocimiento, Ujú. ya que la gente, si me reconoce, me saluda en la calle, que me pide fotos, todas esas cosas entretenidas, es porque le estoy enseñando algo que sé que les va a servir en sus vidas o estoy motivando a su curiosidad y aprendizaje. Entonces yo con eso me quedo. Entonces, no estuvo en mis planes, pero ahora que está y que es parte de mi vida, lo tomo como una responsabilidad, ya que sí, son millones de personas las que me siguen y miles de personas más que me siguen a diario porque quieren aprender. No me siguen a mí porque soy algo que lo hace reír o que disfrutan de mi contenido artístico. Obviamente hay muchas personas que todos tienen su fama de diversas maneras, pero para mí es la educación. Y lo hago en este concepto denominado edutainment, donde Ujú. mezclamos la educación de una manera entretenida, manteniendo el respeto educativo, y la gente lo ha aceptado muy bien. Entonces, una vez más, lo tomo como una responsabilidad que me encanta hacer. Buenísimo. Claro, porque cuando uno comienza en esta industria hay tantos rumbos que uno puede tomar, ¿no? Cocina, comunicación, emprendimiento. ¿Qué te llevó a ti a adentrarte en la parte científica de la cocina? Bueno, esto ya parte desde que era bastante pequeño. O Ujú. sea, yo a los 5 años ya aprendí a leer, porque era una persona muy hiperkinética, simplemente en mi casa. Y la única manera de dejarme tranquilo era con un libro. Mi madre sabía que cuando yo me ponía travieso a esa edad, me pasaba un libro, me pasaba un cómic, me pasaba incluso la guía telefónica, y yo me las leía todas, porque así me quedaba tranquilo. Y siempre tuve la suerte que en mi casa hubo muy buen material de libros, o sea, había libros de física, de química, de biología, enciclopedias. Mi familia no es del área científica y no es del área culinaria, yo soy el único, pero siempre a mi familia estuvo esa cultura de tener muy buen material en la casa, entonces de eso estoy muy agradecido. Y me leía todos esos libros. Y ya a los 9 años yo decidí que quería ser cocinero, o sea, que quería ser chef. A los 9 años lo tenía decidido, porque los veía en la tele, era los primeros años donde salió la televisión por cable a nivel mundial.
Y ahí uno veía en otros países cómo están estos sujetos vestidos de blanco con sus gorros, haciendo unos platos espectaculares. Y decía, yo quería ser como ellos. Y después cuando entré a la carrera a estudiar a los 18 años, eh, ahí entré a estudiar y la pasé muy bien, pero era de ese alumno que preguntaba demasiado, demasiado. Entonces, yo lo explico en cada una de mis entrevistas, lo explico en mi libro y en todos lados, que esta fue la pregunta que cambió mi vida. Porque estamos haciendo la clase, cuando uno entra a estudiar le enseñan los básicos, entonces estamos en la clase de hacer huevos pochados o huevos escalfados. Y estaba mi profesor de cocina diciendo, bueno, vamos a pochar el huevo, calentamos el agua a 80 grados, añadimos vinagre, quebramos el huevo, lo cocinamos 2 minutos y ahí está. ¡Wow! Un muy buen huevo. Y yo levanté la mano y le dije, bueno, profesor, ¿y por qué se añade el vinagre? Y mi profesor me respondió, porque es esencial para la receta y sin esto no va a funcionar. Y la receta dice que tiene que llevarlo. Entonces, él me respondió de esa manera y yo quedé un poco, dije, ok, pero no quedé satisfecho de la respuesta. ¿Por qué motivo? Yo quería saber el motivo verdadero de por qué iba vinagre, no porque la receta me lo decía y el por qué sí. Y eso, una vez más, es el concepto de los paradigmas. Porque sí, porque me dijeron, porque debo hacerlo así, porque me ordenaron hacerlo así, pero no encuentro un fundamento para hacerlo. ¿Y qué tuve que hacer yo? Ir a los libros. Pero el problema de los libros de cocina, que son muy buenos, pero tienen muchas recetas. Y todos tienen recetas y todos te enseñan cómo hacer una receta. No te explican el por qué la tienes que hacer. Y yo veía todas las recetas de huevos pochados que llevan vinagre, otros llevan vino, pero nadie te decía el vinagre va por este motivo. ¿Y qué tuve que hacer? Primero experimentar lo que haría cualquier cocinero. Entonces hacía huevos con o sin vinagre y me daba cuenta que hay una diferencia. Y mi mente la razonaba, pero quería entender por qué pasaba eso. ¿Y qué pasó? Ahí fue cuando se me iluminó la mente y recordé los libros que estaban en el hogar de mis padres. Entonces fui para allá y encontré la respuesta en un libro de química. Pero el libro de química no me lo explicaba así como con el huevo y el vinagre. Me hablaba de la interacción de las proteínas en entornos ácidos con bastante hidrógeno, ya que eso es el pH, de un pH ácido. Y ahí fue cuando mi mente entendió de que, si añado vinagre al agua es porque voy a acelerar la coagulación del huevo, porque el huevo es pura proteína. Y se va a formar más rápido y va a quedar listo en menos tiempo. Y eso es esencial para su forma. Y ahí mi mente explotó y mi mente se abrió. Y de ahí en adelante dije, quiero saber el motivo de todo, de por qué, de todo. O sea, ahí me ambicioné mucho y ahí empezó todo. Y claramente trabajé muchos años en hoteles y restaurantes como chef, dirigiendo equipos, pero siempre estudiando el por qué. Y yo enseñaba estas cosas a mi personal, a mis estudiantes, y ahí empezó todo eso. Simplemente y claramente ese es el conocimiento científico de la cocina. Me encanta esa historia que acabas de contar porque la relaciono mucho con la definición de la curiosidad que daba otro científico, Neil deGrasse Tyson, y Ujú. justamente la explicaba con el ejemplo de un niño con un huevo. Él decía que si hay un huevo encima de la mesa y un niño de 3 años, 4 años lo va a coger, lo más probable es que ese huevo se rompa. Y uno como padre va a tratar de evitar de que ese huevo se rompa. Y él decía, por ahorrarte 35 centavos más el tiempo que te demores en limpiar el desastre que deje tu hijo con ese huevo, estás inhibiendo la curiosidad de ese niño en ver cómo, por ejemplo, tienes una sustancia maravillosa que tiene dos partes completamente marcadas, la yema y la clara, y cómo por ejemplo, cuando interactúan con el calor, se transforman, cambian de color, de sabor, y que esa curiosidad es la que te lleva a convertirte en, por ejemplo, un científico cuando eres adulto, que básicamente un científico es un niño que nunca perdió la curiosidad. Efectivamente. Me pareció muy bonita esa referencia y la conecté inmediatamente con lo que me acabas de contar. Y Súper. Pero eso somos y gracias a eso, un huevo y esta curiosidad me mantiene así. Ahora,
yo pertenezco en parte al área científica, pero soy cocinero. No me gusta decirme que soy científico. Soy un cocinero que tiene conocimiento científico, que lo usa para, primero, enseñarles a todos en nuestra profesión el porqué de las cosas, pero también de una manera que sea comprendible y toda persona, ya sea que le guste cocinar por afición o que le guste comer, va a entenderlo. Y creo que eso es lo bonito que se ha dado. Así es. ¿Y cuál es la experiencia profesional que más te ha enriquecido en tu vida? ¿Cuál dirías que es? Bueno, o sea, yo creo que cuando viví en Francia, ahí obviamente ya había egresado la carrera, ya estaba con toda esta mentalidad de cocinero ahí aprendiendo de todo este conocimiento científico, pero ahí claramente uno para aprender sobre todo en los temas culinarios hay que ir a las raíces. Entonces viví en Francia aproximadamente casi 2 años y ahí fue un restaurante donde, o sea, se me dio la elección, o vas a un restaurante Michelin, de estrellas Michelin, de esos muy buenos, o vas a un restaurante un poco más tradicional. Y yo creo, y no sé por qué me demoré un segundo en tomar la respuesta, y pues fue el restaurante más tradicional, donde era un pueblo pequeño que se llama Le Cabanes, en Côte de Sorciel, y era un restaurante muy bueno, o sea, era muy popular de la zona, pero donde era todo, el restaurante se abastecía a sí mismo, o sea, tenía su propio huerto, tenía su propio gallinero, sus propios animales, o sea, había que ir a pescar los pescados, o sea, era todo. Entonces, en ese restaurante, ¿qué aprendí yo? Más allá de recetas, más allá de técnicas, aprendí a tener respeto al producto. Por ejemplo, mi chef, que era un chef francés, y como cualquier chef francés, era de esos mal genios que se enojaban, o sea, muy estricto. Hasta el día de hoy soy muy amigo de él y le agradezco mucho su aprendizaje. Pero sí, como todos sufrí, pero fue parte del aprendizaje. Pero él no se enojaba conmigo si, ejemplo, no sé, botaba una sartén al suelo o quemaba una preparación. Él se enojaba conmigo si sacaba una zanahoria antes del tiempo, si sacaba una lechuga dañándole sus hojas externas, si cuando tenía que matar a un conejo para el estofado, le torcía el cuello de manera errónea, porque decía, lo estás haciendo de manera incorrecta y no estás respetando el producto. O sea, tú sacas una zanahoria y tiene que, ¿cómo se llama?, estar en su punto de maduración. O sea, Ujú. todas esas cosas fue lo que más valoré. Entonces yo creo que eso fue la mejor experiencia que tuve donde conocí y experimenté el producto. Espectacular. Hablando de esto, ¿cómo ves a la industria gastronómica de hoy? Sobre todo en términos de investigación, porque siento que hay mucha gente tratando de encontrar las mejores recetas, esa gallina de los huevos de oro, lo podrías decir así, y pocos tratando de sentar bases para el futuro de la alimentación. O sea, la gastronomía ha tenido una evolución constante en los años y se ha marcado por varias tendencias. O sea, ejemplo, o sea, situándolo un poco más a la época contemporánea, desde el movimiento de la Nouvelle Cuisine, que fue en Francia en los años 70, era hacer ya platos menos complejos, más detallados, de mucha técnica, de muchos vegetales, y eso claramente revoluciona la industria completa. Eh, Después con el pasar de los años, que no sé, la cocina fusión, fusionando varios países, y después la famosa fiebre de Fran Adrià, que en el año 2000, donde ahí claramente gracias a este conocimiento que él denominó la cocina tecnoemocional, donde gracias al conocimiento de la ciencia podemos encontrar interesantes técnicas, nuevos ingredientes, nuevas técnicas para aplicar nuestros alimentos y darle este concepto más atractivo, creativo, innovar en la cocina, etcétera, etcétera. Y fue un movimiento muy imitado, también mal comprendido por algunas áreas, y fue gracias a ese movimiento donde muchos cocineros empezaron como esta carrera o esta maratón de querer ser el primero en cualquier cosa. O sea, quiero ser el primero en hacer un plato completamente azul. Quiero ser el primero en hacer un plato que levite. Quiero hacer un plato que no sé, que tenga aromas a través de la computadora. Quiero ser el primer plato que se guste con inteligencia artificial. O sea, estamos todos de la carrera de ser el primero en algo, porque es interesante, porque es atractivo, porque supuestamente es innovador, pero se está perdiendo un poco de la esencia culinaria dentro de todo esto, ya que al final del día,
esas cosas son interesantes para la industria o para el rubro gastronómico, pero yo siempre reflexiono que al final del día la gente tiene que alimentarse. Eh, por uno, o sea, si no consume sus alimentos, no vivimos. Los alimentos son esenciales, el agua y todos sus productos para poder sobrevivir, o sea, para tener los nutrientes esenciales para nuestro cuerpo. Y la gente no va a consumir esas cosas que estamos haciendo algunas locuras. O sea, ¿quién va a consumir comida digital? Si es solo una experiencia, pero no te está alimentando. Entonces, el tema es que están bien esas cosas que son parte de la creatividad, pero no hay que olvidar que al final del día tenemos que alimentarnos como nos hemos alimentado toda la vida, con nuestros, no sé, carbohidratos, nuestras carnes, nuestros vegetales, como siempre tiene que ser. Entonces, ¿cómo lo veo yo? O sea, son interesantes estos conceptos innovadores, pero hay que entender que la innovación no es una creación, no es hacer algo nuevo, porque en cocina ya está todo hecho. Yo siempre pongo con un ejemplo, o sea, uno dice, vamos a hacer un raviol, una pasta rellena con una masa de vino tinto, relleno de un jabalí estofado. Y yo digo, este plato es mi creación, dice un chef. Y yo me pregunto, ¿dónde está lo creativo? Ahí, ¿dónde está tu invento? ¿Qué has inventado? Nada, hice una masa de vino tinto que nadie ha hecho. Pero eso es una masa raviol. Y masas de raviol adicional ya existen. O sea, si empezamos a investigar, hay masas de espinaca, masas de tomate, masas de tinta calamar. Tú solamente añadiste un ingrediente extra a una masa que ya existe, a un raviol que ya existe. Los ravioles existen desde el siglo XIII en la historia de Italia. Entonces, ¿dónde está lo nuevo ahí? Lo único que te hiciste es innovar, o sea, incorporaste un nuevo concepto, una nueva técnica, y la innovación va a funcionar si es aceptada por la gente y es comprendida. Si no comprenden tu plato o tu concepto, no va a ser comprendido. Entonces, eso está pasando hoy en día. Creo que todos queremos ser innovadores y eso está bien, ya que, ¿qué está pasando hoy en día? La gente quiere saber cada vez más lo que está consumiendo, quiere saber la nutrición de sus alimentos, quiere saber cuán nutritivo es y el impacto que estos tengan. O sea, porque hoy en día la gente ya se está alimentando con este concepto, se estoy dañando un ecosistema, una ecología con esto. Esto es sostenible, esto es sustentable. Y todas esas cosas son interesantes que las reflexionemos hoy en día, pero hay que entender que, uno, hay que seguir alimentándose. Eso es lo primero. El ser humano no va a ser capaz de hacer fotosíntesis como las plantas, ¿ya? Porque nosotros somos seres humanos. Las plantas se alimentan del sol, no nosotros. Porque aún hay gente ahí estúpida, y lo digo con esa certeza, de que cree que podemos hacer fotosíntesis los seres humanos. Y no, no podemos, porque tenemos un estómago. Nuestro sistema es diferente. Así que hay que entender cuándo ya esto pasa a ser de la innovación, pasa a ser a una aberración, sencillamente. Entonces, ¿cómo cierro esto? Yo veo que la industria gastronómica busca innovar, busca adaptarse a las nuevas demandas, ya que hay gente que quiere alimentarse de ciertas maneras, y sobre todo hoy en día estamos mucho con la inclusión alimentaria. ¿Qué significa eso? Queremos darle de comer a a todas las personas, pero sobre todo con énfasis a la gente que tiene alergias alimentarias, o sea, que no puede comer huevo, que no puede comer maní, que no puede comer gluten. También a gente que elige por elección propia restringirse ciertos alimentos, o sea, que no consume carne, que no consume gluten, que no consume azúcar. Y el cocinero siempre va a tener esa misión de darle el alimento lo mejor posible a las personas, ya que discutimos tanto sobre los derechos humanos hoy en día, que para mí el derecho más humano de todo es comer delicioso. Y la única persona que puede lograr eso es un buen cocinero, ya sea un cocinero de afición, como una cocinera de casa, una abuela, pero también un cocinero de formación, de profesión, porque entendemos cómo funcionan los alimentos, entendemos cómo mezclar los sabores para hacer una buena experiencia. Entonces el cocinero siempre va a participar en esta parte del hedonismo, que el hedonismo es dar placer a través de algo, y eso lo causan los alimentos. Y entonces eso es importante. Entonces, independiente del movimiento, la innovación que quiera lograr, el cocinero siempre va a buscar unirse a ese movimiento haciendo alimentos o preparaciones que sean sabrosos y que la gente disfrute comiendo hacer. Y yo creo que eso es la preocupación que siempre ha tenido el cocinero a través de todos de los siglos. El hacer que la comida sea entretenida
y hoy en día nos preocupa que sea saludable y densamente nutricional, y eso está bien, pero jamás vamos a abandonar ese concepto de que a través de la comida causamos placer. Claro que sí, directo y clarísimo. Y ya que lo mencionaste, hablaste de la gente que elige no comer gluten. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Realmente tiene un beneficio elegir no comer gluten si no eres celíaco? O sea, ¿qué está pasando hoy en día? O sea, en este concepto de la innovación hay mucha información y en esta época que estamos, en el siglo XXI, estamos en la era del Big Data. Hay demasiada información allá afuera y no sabemos a quién creerle. Pero ¿qué pasa hoy en día? La gente sí ya está dejando de lado los medios tradicionales, o sea, el diario, la televisión, y está en estos medios, las redes sociales, los podcasts, porque la gente le busca este concepto de los medios de información digitales, asequibles y directos, y sobre todo instantáneos, que la gente busca informarse de esa manera. Pero lamentablemente, como dar su opinión es gratis y la accesibilidad a las plataformas es gratuito, entre comillas, la gente accede a todo este tipo de información y no sabemos a quién creerle. Entonces, hay gente que dice, no comas estos alimentos, o sea, no comas arroz, no comas plátano, esto es veneno. Y otros dicen, no comas carne, otros, no comas gluten. Entonces, ¿a quién le creemos? Es súper complejo. Entonces, es que algunos me dicen, no, es que yo vi a alguien no sé, en Facebook que me dijo esto. Yo vi a alguien que en WhatsApp me dijo esto. Yo vi a alguien que en Instagram me dijo esto. Y pregunto, bueno, ¿y era algún científico? ¿Era algún doctor certificado? No, era un influencer que dijo que si comes una cucharada de aceite de coco todos los días vas a tener una vida más plena. ¿Y dónde está el sustento de eso? El problema es que la gente hoy en día le gusta creer a la persona que informa de una manera que supuestamente es más entretenida, pero no busca las referencias de la información y no busca indagar en la información. Entonces, si yo empiezo a decir que, ejemplo, el gluten es dañino, ¿dónde está la base de eso? Y me muestra la referencia de un libro. Y ese libro, yo digo, bueno, yo te digo que ese libro, la persona que lo escribió, que es el doctor David Perlmutter, fue baneado de la comunidad científica y médica, perdió su título de doctor por ese libro, porque está lleno de mentiras. Y el problema es que la gente le sigue creyendo, porque hoy en día la gente sí cree que detrás de todo hay una corrupción, hay algún problema. El problema es que estamos trayendo otros temas. Y la alimentación es un tema muy delicado, ya que es muy fácil decir, este alimento es tóxico, este alimento es malo, pero si tú no me das la información de base para yo entender el por qué, no va a ser bien digerida la información. Pero hoy día, lamentablemente, la gente, lo digo con todas sus letras, se ha vuelto un poco más relajada y floja, o sea, le da bastante flojera indagar la información, o sea, buscar si es verídico o no. Y yo me doy ese trabajo de hacerlo porque yo siempre digo, si existe una persona que demoniza un alimento, es que ya perdió automáticamente para mí su título de médico, nutriólogo, nutricionista profesional, porque no deberíamos demonizar los alimentos bajo ningún motivo, porque primero son alimentos. Y si tú demonizas al gluten, yo digo automáticamente, existieron comunidades, pueblos y, o sea, épocas completas donde la gente solamente sobrevivió gracias al trigo. O sea, yo puedo hablar de Mesopotamia. Mesopotamia Ujú. vivió solamente gracias al trigo, gracias al consumo de carbohidratos. Entonces, no me vengan a demonizar que hoy en día alguien descubrió que consumir gluten es malo. Sí, es una proteína indigesta, una macroproteína que cuesta digerir, pero tiene demasiados beneficios. Entonces, el tema es ese. Hay que saber cómo entregar la información y cómo digerirla. Pero como dije antes, si existe una persona que demoniza un alimento, para mí pierde toda credibilidad. Clarísimo. No le crean a su influencer de turno, excepto que se llame Heinz o Pablo. No. O sea, porque una vez más, nosotros, o sea, te pongo mi caso, yo cuando informo, yo soy cocinero, con conocimiento científico, yo no voy a estar haciendo dietas para las personas. Entonces, yo entrego recomendaciones, tips, conocimientos, y si entrego un tipo, una recomendación, lo entrego como información, no como imposición. O sea, si yo enseño esta técnica, ejemplo, para cocinar la pasta, yo la estoy enseñando y la gente que la quiere usar, genial, y la gente que no la quiere usar,
genial, pero yo no busco imponer a nadie mi conocimiento, yo solo busco enseñarlo y que lo aprendan, pero no que lo consideren como absoluto. La ciencia evita los absolutismos y eso es súper importante comprenderlo. Buenísimo. Ah, con esa reflexión, vamos a una pausa y seguimos después de un momento con la entrevista con Heinz Booth de Ciencia y Cocina y con un pequeño test que tenemos preparado. Súper. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Los invito a seguirme en Instagram en @comiding.pod para que no se pierdan de nada de lo que se viene. Reseñas gastronómicas, noticias y anuncios sobre futuros episodios del podcast. También los invito a hacer clic en seguir o suscribirse en la plataforma desde la que están escuchando. Su calificación de 5 estrellas me ayuda mucho a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Ahora sí, de vuelta al podcast. Heinz, he conversado con algunas personas sobre esta entrevista antes de tenerla y muchos me han pedido que te haga preguntas sobre temas puntuales que quieren entender un poco mejor. Así que te tomo un pequeño test. Adelante. La primera que me hicieron fue, ¿qué hace que diferentes aceites tengan un mayor o menor punto de humo? ¿Y qué sucede cuando el aceite llega a ese punto de humo? Bueno, el punto de humeo, o sea, en manera muy sencilla, es cuando el aceite elimina humo, ¿ya? No es vapor, humo. Ujú. Eh, y eso que está pasando, recordar que los aceites son cadenas de ácidos grasos, o sea, que obviamente son enlaces muy largos y muy complejos. Y cuando aplicamos un exceso de temperatura, ¿qué empieza a pasar? Se descomponen. Y descomponer de manera sencilla es cuando esta molécula larga se empieza a romper en moléculas más pequeñas. Y eso no lo vemos porque el ojo humano no ve las moléculas. Pero sí que podemos ver esa manifestación de humo. Y ese humo ya tiene un olor acre, un aroma acre y claramente no es muy agradable. Y todos los aceites tienen diferentes propiedades. O sea, ejemplo, el aceite de oliva resiste mucho más el punto de humeo, que el aceite de maní también resiste una buena cantidad, girasol y canola resisten cierta cantidad. Ahora yo siempre lo resumo todo diciendo que ojalá su aceite no exceda los 200 grados, ¿ok? Y estamos hablando de aceites vegetales, porque si hablamos de un aceite animal, ejemplo, manteca de cerdo, eso se recomienda a 180, 190, no más allá que eso, porque todos tienen diferentes propiedades, pero el punto humo radica eso, y cuando sucede el punto humo, lo ideal es apagar el fuego y ojalá dejar que se enfríe o traspasarlo a otra cosa, a otra fuente para que se enfríe más rápido. Pero el aceite teóricamente se puede seguir utilizando, pero depende de cuánto humo haya generado. O sea, si sale un poco de humo, ok, podríamos seguir usándolo. Pero si sale demasiado humo y ya el aceite se ve oscuro, debe ser descartado. Y ya que, primero, el aceite va a ser pésimo. Eso es lo primero. O sea, Ujú. la gente al tiro va a tener un desagrado por un tema de sabor, ya que con esa descomposición se forman muchos componentes denominados acroleínas o acrilamidas. Disculpen, acrilamidas. Y las acrilamidas son comprobadas como potenciales cancerígenos. Ahora, no significa que uno consuma ese aceite y le va a dar cáncer, pero sí te va a aumentar las probabilidades y sobre todo si consumes muy a menudo aceite que están pasados de su punto de humo. Y es importante comprender eso, ya que, o sea, cuando vemos humo, por ejemplo, hay muchas culturas que le gusta el punto de humeo del aceite. La cultura china, la cultura peruana, que calientan los woks y sale este humo porque es parte de su sazón y parte de su sabor. Y eso está bien, ¿ya? Pero cuando estamos friendo abundante aceite, o sea, cuando se transforma en una cantidad mayor, ahí puede ser un poco más peligroso. Entonces, las recomendaciones son eso. Si vemos exceso de humo, mejor descartarlo. Interesante, porque también, por ejemplo, ves en muchas recetas que la carne hay que sellarla a una temperatura altísima. Cuando el aceite esté bien, bien, bien caliente, básicamente dejas la sartén al máximo, por ejemplo, y luego empiezas a sellar la carne. Entonces, eso Exacto. podría ser peligroso, según lo que O me dices. sea, por eso, o sea, es peligro. O sea, ¿dónde está y aquí está la frase que me gusta decir? El, la dosis la hace el veneno. O sea, Ujú. el veneno hace la dosis hace el veneno. Ah, ujú.
Entonces, claramente yo puedo calentar el aceite, sellar una carne y súper bien, o sea, no hay ningún problema, incluso que salga humo. También voy a hacer siempre coloco el ejemplo del lomo saltado estilo peruano, ya que es una receta icónica de ellos y cualquier cocinero serio peruano te va a decir es que si no humea mi aceite no va a flamear y flamear es cuando salen llamas, pero no confundir con flambear, que flambear es cuando añadimos un alcohol, por ejemplo, un coñac, un pisco, algo o vodka para que generar esas llamas, pero el flameado ocurre por el fenómeno de combustión generado por los aceites. Y eso claramente, pero cuando tú haces un lomo saltado, la porción de aceite es pequeña, Ujú. o sea, son un par de cucharadas. Y eso técnicamente no es grave. Ahora, si tú consumes lomo saltado todos los días durante 2 meses, ahí posiblemente te genere un problema, ¿ya? Posiblemente porque hay un potencial de relación. Entonces, cuando tú dices que algo es dañino, deberías estar informando cuál es la dosis dañina, la dosis recomendada o la dosis letal de ese producto. Entonces, como dije antes, calentar un poco de aceite para freírse un huevo, saltar una carne y sale humo, no va a ser grave. Pero si estás friendo, por ejemplo, 3 litros de aceite para hacer muchas papas fritas o muchas tus masas fritas, y eso genera exceso de humo, y aparte porque puede ser peligroso porque puede incendiarse ese aceite, ahí se recomienda descartar esa cantidad de aceite. Y dato no menor, cuando descartemos el aceite, esperen a que se enfríen y botarlo directamente al basurero en una bolsa, en una botella. Jamás lo boten al drenaje para no contaminar. Así es. Buenísimo. La segunda pregunta. Cocinando unas hamburguesas con queso a la parrilla, esta persona se preguntó qué es lo que hace que algunos quesos se derritan mejor que otros. Bueno, los quesos, bueno, vamos a hablar siempre de quesos que vengan de la leche animal, ya sea Ujú. de vaca o de cabra, pero vamos a resumirlo todo a leche de vaca. Todos los quesos son diferentes. Hay quesos que se derriten mejor que otros y hay quesos que se quedan duros. ¿Y en qué radica eso? En la cantidad de proteínas y la cantidad de grasas de cada queso. ¿Qué significa eso? Mientras más grasas tenga un queso, mejor se va a derretir. Y mientras, o sea, todos los quesos tienen proteínas, que la proteína que causa el cuajado, la coagulación es la caseína, pero está el punto, si tienen mucha caseína, el queso no se va a derretir. ¿Por qué motivo? Porque la caseína atrapa, en el fondo, el agua y las grasas y evita que salgan, sencillamente. Pero si el queso no tiene tanta caseína, o sea, tiene una caseína más débil, va a hacer que fluya el queso. Por eso en quesos tipo, no sé, cheddar, quesos mantecosos, hay tantos nombres, todos los países tienen diferente, o un queso mozzarella de pizza, digamos que es el mejor ejemplo, esos funden y dan una elasticidad, un stretching que denomina la industria del queso, muy amplio gracias a eso, ya que tiene, primero, es gracias a las proteínas y las grasas que es capaz de hacer eso, pero como no tiene tanta proteína formada, es que permite que se estire. Pero si vamos a quesos más duros, ejemplo, un parmesano, un grana padano, que son quesos muy maduros, de poco contenido acuoso, y también hay algunos quesos de cabra, ejemplo, que no derriten bien. Es por eso, uno, o tienen muy poca agua, o tienen demasiada proteína que atrapa a estas grasas y esta agua y impida que se derritan. Y claramente hay mucha clasificación en la industria del queso, como quesos blandos, quesos maduros, semimaduros, quesos frescos. Pero ahí yo creo que todo país tiene su cultura y sabe qué quesos derriten mejor que otros para diferentes recetas. Pero entender que si se derrite es porque tiene bastantes grasas y poca proteína que atrapa las grasas, y si no funde es que tiene muchas proteínas que atrapan a estas grasas y evitan su fundición. Y ahí es cuando afecta la maduración también, me imagino, porque hay pérdida de agua y eso Claro, es afecta que la mientras más derritibilidad. madura, pierde agua y se une más la proteína. O sea, entender que todas las proteínas son redes que forman y las redes son microscópicas y esas redes evita que otros productos cedan, porque ¿qué está atrapando la caseína? Está atrapando el agua, sencillamente, ya que la caseína es principalmente hidrosoluble. Y por eso el queso, mientras más maduro sea, menos agua tiene, más resistente va a ser y más grasa va a quedar atrapada. Y por eso no funden tan bien otros. Pero ahí hay factores de sabor, factores de sensación que influyen mucho entre un queso a otro. Entonces, eso es lo importante. Buenísimo. La siguiente, que creo que ya la respondiste indirectamente,
Dice que hay muchos trucos caseros que dicen que lo mejor para limpiar ciertas superficies es el vinagre. Y si el vinagre es tan matagérmenes, es realmente sano para nosotros comer vinagre. Ahí ya creo que lo respondiste con el tema de la dosis y el veneno, ¿no? O sea, a ver, aquí también me gusta romper ciertos mitos, ya que hay mucha información circulando en redes que usar vinagre para desinfectar. No sé, voy a lavar vegetales, voy a lavar frutas y le añado vinagre y desinfecto. Otros usan bicarbonato, que son dos ingredientes muy asequibles, económicos, que están prácticamente en todas las cocinas de las casas. Ahora, hay que hablar de bases. Primero que nada, el vinagre no es un desinfectante, no lo es. Y lo puede decir cualquier bioquímico, lo puede decir cualquier bromatólogo, el vinagre no desinfecta. Lo que desinfecta es el alcohol Ujú, y otras sustancias más, pero el alcohol es el principal desinfectante que tenemos acceso. Lo que hace el vinagre, como es ácido, da un entorno donde impide el crecimiento de microorganismos, pero no lo va a eliminar. O sea, ejemplo, si en una superficie tengo microorganismos, o sea que no los puedo ver, pero asumamos que están, y si añado vinagre, los microorganismos van a seguir vivos, pero van a dejar de reproducirse, pero igual son un potencial peligro. Y eso es lo importante entender. El bicarbonato, mismo caso. El bicarbonato es el otro extremo, es alcalino. También lo coloco en una superficie, no va a desinfectar, solo va a limpiar. Y los microorganismos van a detener su crecimiento, pero van a estar ahí, vivos. Entonces, eso es súper importante comprender. Y yo siempre lo coloco con el ejemplo de un encurtido, ya sea unos picles. O sea, cuando uno hace picles, encurtidos de vegetales en sus casas, los conserva en vinagre. Claro, porque el vinagre va a impedir un crecimiento de los microorganismos, pero no va a desinfectar nada. Entonces, el vinagre tiene otras propiedades. O sea, claro, deja colores más brillantes, otras reacciones que sí van a dejar más limpios ciertas superficies, pero son superficies no comestibles. O sea, yo termino diciendo eso. Mi experiencia va hacia los alimentos y claramente manejo algo el tema de las superficies, sobre todo de trabajo de cocina, porque es parte de mi trabajo. Pero yo no voy a andar dando datos de ejemplos de limpiar sus muebles de madera, ya que, no sé, creo que hay expertos en otras materias de eso. Pero cuando ingresa al mundo de los alimentos, tengo que ser drástico. No, no desinfecta, solo puede limpiar, pero no va a desinfectar. bien. Vamos un poco rompiendo esos mitos y me parece interesantísimo que vayamos hablando de esto. Gracias a todos los que enviaron preguntas también. Tenemos algunas más. En algunos países fríos se utiliza sal para derretir el hielo en las calles. ¿Qué efecto tiene la sal sobre la temperatura del agua? Bueno, ahí yo, similar a lo que dije antes, si no son de interés culinario, no los respondo, Ujú, ¿ya? Ahora, claramente aquí, si añado sal a las calles, es que no voy a comer nada de eso. ujú. Ahora, ese fenómeno se usa para otras cosas. Entonces yo voy a, ¿por qué sé la respuesta? Es porque se aplica a otros fenómenos. Entonces, No, por por eso la ejemplo, pregunta. por Claro, eso para hacer, porque sí, sí. por ejemplo, si yo añado sal a los hielos, se va a derretir más rápido, sí, pero también esa técnica me sirve para hacer helados de manera casera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú añades sal al hielo, se va a derretir y eso es un punto normal, es una reacción físico-química. Pero ¿qué va a pasar? El hielo tiene una temperatura bajo cero, o sea, puede tener 0 grados, -1, -2, -3, -5, todos los hielos tienen diferentes temperaturas. Y cuando tú derrites el hielo, por efecto de la sal, lo que va a hacer la sal que rompe simplemente los enlaces del hielo, pero no baja la temperatura, o sea, perdón, no afecta la temperatura. El hielo va a seguir a la misma temperatura, incluso un poco más bajo, se va a enfriar más rápido, pero está en un estado líquido. Entonces es algo interesante, ya que si el agua congela en promedio de 0 grados para abajo, cuando añado sal se descongela, pero sigue estando a baja temperatura, a -2, -3, -4. Entonces el beneficio de las calles es que se derrite Ujú. y puedo limpiar más rápido la calle. Pero el beneficio culinario de eso es que voy a tener una sustancia que es extremadamente fría y me permite hacer helados. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Toma un recipiente, añade hielo, añade sal y después coloco otro recipiente, una bolsa adentro, por ejemplo, con una mezcla para hacer helado. Puede ser algo tan sencillo como leche, azúcar y vainilla. Y después lo coloco adentro y lo agito y gracias a esa fricción va a generar un helado.
pero ¿por qué gracias a la sal se genera más rápido? Es por el fenómeno de superficie de contacto. Un sólido, microscópicamente, solo tiene pocos puntos de contacto con este caso, con el helado. Pero cuando está derretido, aumenta la superficie de contacto, genera bastante más frío y tiene mucha más superficie de contacto en toda su zona. Y como es líquido, obviamente cubre la bolsa completa o cubre la superficie de contacto completo. Por eso se genera un helado en 10-15 minutos mientras le vaya haciendo fricción para que haya difusión de temperatura. Entonces, eso es lo que ocurre en este caso con la sal y el hielo. Qué interesante, porque eso es una de las cosas que siempre me pareció como magia en la cocina, de básicamente, y existe, entiendo que sal justamente para hacer helados, especializada para hacer helados también. Entonces, les recomiendo que lo vean cómo es ese proceso, porque es realmente casi que mágico. La Bueno, no, no siguiente, es magia, es no es ciencia. mágico, no es magia, es ciencia, pero sí que Claro. casi. La siguiente pregunta me pegó un poco a mí, porque bueno, a los cocineros no profesionales, creo que muchos se pueden relacionar con lo que voy a decir, pero siempre tienes esa preparación que te, que es como tu enemigo número uno, ¿no? Y mi enemigo número uno siempre fue, y todavía es la salsa de ajo que viene con los shawarmas, el tum que le llama, no sé si la Ya. conoces, que Ujú. es básicamente ajo molido con el que creas una emulsión con aceite para hacer una especie de salsa de ajo tipo mayonesa, etcétera. Pero a mí siempre, siempre, siempre se me corta, siempre, nunca me queda bien. Entonces la pregunta es, ¿por qué se corta una salsa? A ver, estas salsas, como la que me mencionaste, es en la base de una mayonesa. La mayonesa es el mejor ejemplo de emulsión que existe. ¿Y emulsión qué significa? En el fondo de emulsión tú estás logrando lo imposible, que es unir agua con aceite. ¿Dónde está el agua? En el caso del ajo, en el propio ajo, ya que el ajo es aproximadamente un 70% agua. Y el aceite, bueno, la grasa está en el propio aceite. Ahora, cuando unes agua y aceite, no se van a unir porque se repelen uno a otro. El aceite flota, el agua cae. Y es un fenómeno físico-químico de hidrofobia o lipofobia, dependiendo obviamente del alimento. Y por densidades no se van a unir. Ahora, ¿cómo podemos unirlo? Con la ayuda de un amigo en este caso. Hay que pensar que agua y aceite son un matrimonio que jamás va a funcionar. Y siempre se van a divorciar. Entonces, ¿cuál es el mediador o, como digo yo, el abogado que los mantiene unidos temporalmente? Se denomina emulsionante o tensioactivo. Y el tensioactivo tiene una parte que es ama el agua y ama el aceite y los puede unir. El mejor ejemplo es la yema de huevo o el huevo en sí, que el huevo tiene esas partes o componentes emulsionantes que son principalmente sus proteínas, que son capaces de unir agua y aceite y por eso pueden formar una mayonesa cuando añadimos huevo y demás. Ahora, cuando se cortan las emulsiones son muchos factores. Las emulsiones son estructuras muy complejas. ¿Y cuáles son los mayores motivos? Uno, la equivalencia de ambas fases. ¿Por qué motivo? Para una buena emulsión tiene que estar equilibrada el agua con el aceite. O sea, si se corta, se separa, es porque o faltó aceite o faltó agua. Y normalmente es que falta agua. Entonces, en el caso del ajo, como dice la receta, o sea, la receta clásica es solamente ajo con aceite, pero es bastante difícil de lograrlo, ya que el ajo tiene componentes que son emulsionantes y están atrapados en sus membranas celulares al interior. Y para hacerlo tengo que machacarlo demasiado. Por eso está la receta clásica del alioli, que es una salsa muy antigua, que es solamente agua y aceite, perdón, aceite y ajo. ¿Y cómo se logra? Bueno, se muele muy bien el ajo en mortero y se incorpora lentamente el aceite y se forma una emulsión. Gracias a eso, ya a las partículas emulsionantes del propio ajo. Pero ¿por qué se corta mucho? Es porque a veces el ajo o está muy seco o no tiene suficiente agua. ¿Qué recomiendo yo? Añadir un poco de agua al ajo, ya que esa manera que estamos logrando con el agua ayuda a dispersar más los elementos. Entonces, cuando toca el ajo, va a dispersar más este componente emulsionante y va a tener más superficie de contacto y eso va a permitir que se incorpore mejor, obviamente, al aceite que vamos añadiendo hilo a hilo. Y ese es el otro factor.
hay que entender bien las velocidades de agregado. Por ejemplo, si lo hago a mano, tengo que agregar muy lento el aceite, gota a gota prácticamente, y toma tiempo, pero logra una emulsión muy buena. Ahora, si utilizo maquinaria como una licuadora o un triturador de inmersión, que se conoce como mini pimer, tengo que añadir al aceite un poco más rápido, pero no exageradamente rápido, ya que si lo añado demasiado rápido, no le estoy dando tiempo a que estas moléculas que le gusta el agua y el aceite atrapan ambas fases. Si saturo con aceite, voy a hacer que solamente atrape aceite y no quede en espacio para que atrape el agua. Esa es la manera más sencilla de explicar cómo funcionan las emulsiones. Ahora, si quieres un tip para esta salsa de ajo, como lo hacen muchos lugares, añade mayonesa. ¿Y Mm, qué significa? Toman mayonesa hecha, porque ujú. ya tiene emulsionantes, la mezclan con el ajo, hacen una pasta muy fina y después incorporan más aceite, más aceite, más aceite y forman esta emulsión, sencillamente. Entonces es hacer una emulsión con la ayuda de otra emulsión, porque la mayonesa que ya viene lista, ya tiene huevo, ya tiene emulsionantes y tiene estabilizantes. Y los estabilizantes son los que mantienen la emulsión más estable por más tiempo. Y yo siempre sugiero, por ejemplo, tienes un ajo, añade una cuchara de aceite, añade un poco más de limón a gusto si te gusta un poco más ácida y añade una cucharadita de agua. Y vas a ver una pasta líquida. Y eso empieza a incorporarle tu aceite poco a poco, ya sea con licuadora y demás, hasta que veas el punto en donde la consistencia te gusta. Porque mientras más aceite añadas, más espeso te puede quedar. Pero va a llegar un momento donde la cantidad de emulsionantes no va a ser capaz de atrapar más aceite y se va a cortar. Entonces, la experiencia te va a decir cuánto añadir y por eso se hace poco a poco hasta que tú digas, "Ah, aquí me gusta el punto de mi salsa". Y eso es, sencillamente. Bien, lo voy a tomar en cuenta entonces para la próxima. Ahí me dirás. Perfecto. ¿Hay alguna controversia culinaria que te salte a la cabeza que hayas visto en redes últimamente y que digas, qué basura es esto, es totalmente falso? Bueno, más o menos lo que te dije antes, cuando la gente empieza a demonizar los alimentos Ujú. y demoniza las cosas. O sea, te pongo un ejemplo. Hoy en día no sé por qué volvió esta tendencia de decir que el microondas es malo. De que no, calentar los microondas te deja todo radioactivo, que te deja la comida mala, que no funciona. Y la gente lo explica así, no uses microondas porque es radioactivo. Y no te dice nada más. No calientes alimentos en tu microondas porque lo llena de radiación y después esa radiación entra a tu cuerpo. Y no te dicen nada más. Lo que me molesta en verdad de las redes es el miedo irracional, donde te dan miedo y no te dicen por qué. Solo te dicen ten miedo porque tienes que tener miedo. Y entonces eso lo usan tanto, por ejemplo, para el microondas, como no sé, hay gente que dice que no hagas asados ya que te pasa, va a pasar esto, que quemas todo, o no comas esto, no comas carne, no comas carbohidratos, no comas vegetales, no calientes la miel, porque la miel va a formar un componente tóxico. Pero el problema cuando todas esas informaciones que estoy diciendo, nadie entrega información verídica. Y si alguno te entrega un estudio, es un estudio que tiene un bajo respaldo, ya que todos los estudios que hace la ciencia, los científicos, tienen que ser bastante recurrentes. Un solo estudio no significa que es correcto, ¿ya? Siempre hay que ver los resultados con un ojo crítico y ver en qué contexto aplican. Entonces, la verdad, siendo honesto, me molesta bastante ese tipo de información, pero hay que saber cómo combatirla. O sea, a mí me encantaría tener tiempo para poder debatir y discutir con todos ellos, pero yo no voy a usar mis energías para estar discutiendo en las redes, ya que discutir en las redes sociales a través de un comentario es la peor práctica que uno puede hacer, ya que cuando la gente discute y tiene como escudo estar detrás de un celular o detrás de un computador, la gente puede hablar cualquier cosa. Y yo no voy a entablar una buena conversación o un sano debate a través de una mensajería, de un chat o de los comentarios en las redes sociales. A mí me gusta tener a la gente sentada al frente mío y ahí hacer un debate. Y he tenido muchos debates y son debates serios, pero a la vez terminan siendo muy productivos porque aprendemos de ambas partes. Pero si vas a estar diciendo algo que el alimento es malo, es dañino, es tóxico, mejor que te prepares para debatir conmigo, ¿ya? Muy bien. Porque yo me preparo bastante y uso bastantes fundamentos, pero si tus fuentes son Facebook, Instagram y lo que dijo este influencer, créeme que vas a perder conmigo. Muy bien, me parece espectacular.
Y la última antes de terminar el test, que viene bastante bien, por cierto. Em, ¿Qué opinión te merecen los alimentos genéticamente modificados? ¿Crees que tienen alguna, bueno, diferencia en valor nutricional tendrán, pero en temas de seguridad alimentaria, cómo los ves? Mira, ese es otro tema y hay que saber cómo discutirlo. Yo creo que toda evolución en la industria alimentaria ha tenido sus pros y sus contras. Ahora con esto quiero ser muy honesto, porque a veces yo cuando hablo de esto, la gente al tiro dice, ah, ¿acaso te auspicia Monsanto? ¿Que hablas bien de ellos? O sea, siempre cuando uno habla bien de algo, cree que al tiro te están pagando por otro lado. Y no, o sea, si me pagara Monsanto, hubiera jubilado hace 10 años. Pero no funciona así. Primero hay que entender por qué funciona. Y primero, ¿qué es lo que destaco? La modificación de los alimentos, hay que entender cómo funciona. Porque si me preguntas hoy en día, prácticamente casi todos los alimentos que estamos consumiendo son genéticamente modificados, pero muchos fueron accidentes de la naturaleza. O sea, te pongo un ejemplo. La banana o el plátano que conocimos hoy en día es el mejor ejemplo, ya que no intervino la mano del hombre, intervino la naturaleza. ¿Y cómo intervino? Simplemente por los viajes de los pájaros que mezclaban semillas, se empezaron a mezclar, porque el plátano antiguamente era algo muy pequeño y lleno de semillas y tal vez no era comestible. Pero el plátano o banana que tenemos hoy en día fue la evolución de híbridos naturales que se empezaron a dar simplemente por los cambios de ecosistema, cambios de clima, migraciones de aves, traspasos de semillas entre los propios animales. No hubo una intervención del hombre y voilà, tenemos el plátano que tenemos hoy en día. Y eso por definición es genéticamente modificado. Entonces hay que entender de qué genéticamente modificado estamos hablando. Lo que la gente quiere más saber, bueno, son de estos que modifica la industria alimentaria, o sea, donde ya estamos modificando un alimento. Y primero hay que entender lo siguiente, si uno empieza a buscar estos alimentos los venimos consumiendo hace bastantes décadas, o sea, los últimos 50 años. Y si la gente empieza a decir que sí, la gente está más enferma hoy en día, hay que analizar por qué. Y primero hay que ver bien cómo funcionan los datos. O sea, primero hay que entender lo siguiente. Hace 50 años éramos la mitad de la población que somos hoy en día. Entonces somos más personas. Los estudios serios sobre alergias y problemas alimentarios se han estado haciendo en los últimos 50 años. Antes la gente tenía un problema alimentario y no se iba a analizar, no iba al médico, no se hacía un examen. La gente decía, ah, me cayó mal este alimento y no sé lo que pasa. La gente no sabía si era alérgico o no, o intolerante o no. Hoy en día, con los test y los análisis que existen, podemos saber usted es intolerante a la lactosa, usted es intolerante al gluten, o usted es alérgico a eso. Pero antes te ocurría eso y no sabías el motivo. Hoy en día la gente cada vez tiene mayor preocupación médica. Entonces, cuando las estadísticas me dicen que están aumentando las alergias y las intolerancias alimentarias, es porque la gente se está haciendo más estudios y somos más población a nivel mundial. Obviamente va a crecer. Eso es irremediable. Entonces, hay que ver con ojo crítico esas encuestas. No significa que la gente está más enferma hoy en día. La gente hoy en día sabe qué problemas ocurren en su estómago. Y la lactosa, el gluten, son compuestos que son muy difíciles de digerir, porque nuestro cuerpo humano, les digo con toda honestidad, no está diseñado para digerir plantas, porque son fibras. ¿Y cómo lo hacemos hoy en día? Conocemos métodos de cocciones y fermentaciones donde podemos descomponer esos alimentos, porque si lo consumimos todo crudo, tenemos un problema. Y volviendo a lo genéticamente modificado, yo siempre lo valoro que eso ha permitido que muchos alimentos hoy en día sean más asequibles y se hayan globalizado, donde tengamos acceso, por ejemplo, las personas a alimentos de una economía bastante más asequible, bastante más justa y demás. Y esto hay que entender los puntos de vista, porque claramente uno puede decir que, pero ¿qué pasa con el agricultor, con la persona propia? Bueno, creo que todos tenemos diferentes conceptos, pero yo siempre digo esto, ese agricultor no va a poder alimentar a toda la población mundial, va a poder alimentar a cierto grupo de personas. Los que pueden hacer esto son las grandes industrias, pero las grandes industrias también tienen que saber hasta qué límite llegar. Ahora, ¿qué pasa hoy en día? Se ha descubierto que todos estos alimentos genéticamente modificados o transgénicos, que les gusta decir a las personas, no están la suficiente data de los estudios para comprobar que son completamente dañinos. La gente prefiere creer, porque ya el nombre transgénico ya le empieza a generar ruido, prefiere creer eso simplemente,
porque lo asocian a irradiación, lo asocian a demases. Pero te pongo un ejemplo que pasa mucho hoy en día. La gente le tiene miedo a los pesticidas o a los herbicidas en los alimentos. Y tienen que ser añadidos, ya que yo le digo, o sea, hablen con cualquier agricultor. Tiene que colocar algo para que los alimentos o los animales o las bacterias o los insectos no se coman su producción, porque si no está perdiendo su economía. Hay que hacer algo, simplemente. Y los frutas y verduras generan naturalmente su propio pesticida, sin la necesidad de ser un añadido químico extra. Y los pesticidas son principalmente hidrosolubles, que significa cuando tú lo lavas, se le va todo. Entonces, si tú estás consumiendo una manzana natural, orgánica, que fue hecha, listo, va a tener pesticidas igual, ya que la propia manzana por mecanismo de defensa lo genera. Y tú los lavas y listo, la manzana es segura. Ahora, consumes una manzana que haya venido de la industria alimentaria, ¿va a tener pesticidas añadidos? Lo más probable que sí. Lo lavas y va a ser igual. ¿Ok? Ujú. Entonces, es muy fácil informar a la gente diciendo que esto es dañino, esto es falso, cuando lo explicas. Yo siempre discuto el concepto orgánico. En verdad me molesta esa palabra. Cuando tú dices esto es orgánico y esto no, es que todos los alimentos son orgánicos, por definición. Entonces, ¿a qué quiero llegar al final de esto? Es importante informarse. Es importante entender los beneficios que ha tenido la evolución y la industria alimentaria y el acceso a la tecnología que hemos tenido que nos ha permitido acceso a mejores alimentos. Ahora, siempre es bueno equilibrarlo todo. O sea, claramente hoy en día estamos en este concepto de que es bueno comprar directamente al agricultor, comprar directamente al pescador, directamente al ganadero, y eso va a estar bien, ¿ya? Pero yo creo que cada solución tiene que adaptarse al contexto de cada población, de cada comunidad, de cada país, ya que todos tenemos necesidades diferentes. Yo no voy a decirle, por ejemplo, a la gente de Mongolia o de Alaska que no coman carne porque es dañino, si es lo único que pueden comer y no pueden plantar una lechuga en su ecosistema, ¿se entiende? Ujú. Entonces, globalizar es muy fácil, pero al final del día las soluciones tienen que ser planteadas por cada concepto y los alimentos transgénicos, por muy desagradable que suene el nombre, han permitido el acceso a alimentos a muchísimas comunidades y no se ha comprobado que sean dañinos a lo largo del tiempo. ¿Ok? Entonces, eso es súper importante comprender al final del día. Y en todo está el equilibrio. A todos nos gustaría comer orgánico, biológico, agroecológico, pero es más caro. Y eso hay que entender súper bien y tener mente crítica frente a todo esto. ¿Y por qué eso todo esto? Porque abrí la ciencia a mi vida. Y la ciencia me ha explicado todo eso. Entonces yo no soy un defensor de estos conceptos. Yo soy simplemente alguien que busca informar de todos los puntos de vista y después, gracias a esta información, tú tomas tu propia conclusión. Tú tomas tus propias decisiones. Pero no culpes al otro y no critiques al otro por lo que está comiendo, ¿ya? Porque no hay nada más antiético en esta vida que decirle a la persona que está al lado mío qué puedes comer y qué no puedes comer. Buenísimo. Y con esto que estás mencionando, hablemos de tu libro. Me imagino, me imagino, es que se conecta, ¿no? Y me imagino a un pequeño Heinz leyendo hace cuánto tiempo, no sé cuántos años tienes, eh, Suficientes. suficientes, exacto, y Me veo diciendo, joven, pero me mantengo en esta posición. eh, estás al revés que yo. Y me dice, imaginándose el pequeño Heinz que iba a escribir un libro después de tragarse todos los libros que tenía a su alrededor, ¿no? Me imagino que eso fue parte de la inspiración para lanzarte a hacer una publicación. Claro, bueno, el libro acá está, bueno, lo estoy mostrando, aunque sea un podcast, Ujú. igual, bueno, aquí está, y bueno, lo pueden investigar ahí en mis redes sociales. Y sí, o sea, el libro fue la manera de agradecer un poco esta retribución que los mismos libros me dieron a mí, ya que ¿por qué sé tanto? O sea, y con esto, el de si quiero ser tanto no significa que el que sepa más, sino sepa ser suficiente y tengo ganas de aprender más. Y no lo sé todo porque la cocina es tan dinámica, tan evolutiva día a día que todos los días algo nuevo pasa. Y a mí me encanta aprender algo nuevo todos los días. Y bueno, los libros fueron la base de mi formación, además de experimentos, además de papers. Me encanta leer papers científicos, me encantan. Y bueno, y siempre estuvo en mis intenciones escribir un libro. ¿Y por qué motivo? Como dije al principio, yo soy cocinero y siempre seré cocinero.
Y todo lo que haga va a estar apuntando al cocinero profesional, formación en estudiante, o al cocinero o cocinera aficionado de hogar, o a la persona que le gusta comer. Entonces, ¿qué pasa? Como dije al principio, hay muchos libros allá afuera y los libros de cocina son principalmente de recetas, que te explican buenas recetas, cómo hacerlas, todos los ingredientes y genial, te pueden funcionar y te va a resultar bien. Y siempre vamos a querer tener libros de recetas porque son bonitos, atractivos, bonitas fotos y demás. Pero yo soy honesto conmigo mismo, a mí no me gustan mucho esos libros. O sea, tengo algunos, sí, porque los uso de referencia, pero a mí me encantan los libros que te explican teorías, te explican historias. Tengo muchos libros de historia gastronómica, tengo muchos libros de ciencias alimentarias. Pero, por ejemplo, en el caso de los libros de ciencias alimentarias, son escritos por científicos que son especialistas en sus áreas, son físicos, son químicos. Por ejemplo, los autores más conocidos son Harold McGee, R. Dees y Pere Castells. Los tres son afortunadamente amigos míos hoy en día. Y ellos son científicos que dedicaron su conocimiento a explicar el mundo culinario. Pero son científicos al final del día. Tienen su estructura, tienen su método, tienen su disciplina. Y eso está muy bien. Pero el problema es que no encontraba un libro escrito por un cocinero que explicara esta parte científica. Ujú. Y yo dije, bueno, ahí creo que tengo que ser yo el que tengo que hacerlo. Y con esto no quiero decir que soy el único, pero hasta el momento soy el único que me conozco a mí mismo, que ha sido capaz de lograr esto. Un libro que te explica la ciencia en la cocina, la gastronomía científica, desde el inicio, ya de cómo partió todo esto, y te explica las bases, cosa después de que leer el libro entiendas, esto es lo que pasa en los alimentos, esto es lo que ocurre, y te lo explico capítulo a capítulo, como si fuera un diálogo. Porque si la gente me sigue en redes sociales, en Soy Ciencia y Cocina, en todas las plataformas, cuando hago los videos lo explico de esa manera, haciendo una preparación, una receta, con gráficos, con diálogo, con videos, ya que además como pedagogo, yo que me encanta hacer clases, siempre busco la mejor manera en que quede el aprendizaje y yo creo que ese sistema me ha funcionado muy bien. Y en el libro estoy haciendo exactamente lo mismo. Claramente en un libro no puedo poner videos. O sea, sí se pueden por QR, pero es otra historia. Pero sí tengo muchas ilustraciones, muchas fotos de experimentos reales que hicimos específicamente para este libro. Y el libro es un camino, o sea, es como un viaje entretenido, donde te explica esto paso a paso y tú lo puedes leer a tu ritmo y partir de cualquier capítulo. Hay un capítulo dedicado a las carnes, otro a los vegetales, otro a los dulces, otro a la comida todos los días, donde explica por qué pasa y con ese conocimiento después lo puedes aplicar en tu cocina, ya sea tu cocina profesional o tu cocina del hogar. Y créeme que vas a aprender algo interesante después de cada capítulo, ya que te explica el por qué, pero de una manera amable, sencilla, sin tener conocimiento científico. Y eso es lo importante. Estoy abriendo el mundo de la divulgación científica con acceso y democratizado para todas las personas a través de este libro. Y por eso fue un proyecto que quise hacer hace muchos años atrás, pero que oficialicé hace 2 años. Y por eso primero fue un año para pensar cómo voy a hacerlo. Y después otro año más para escribirlo, generar el material, generar las fotos. Y aquí lo tenemos. El libro ya lleva 2 meses en el mercado, ya se vendió todo, así que ya viene segunda edición. Pero he agradecido mucho el apoyo de la gente, los buenos comentarios de la gente. Y una vez más, es un libro que no lo diseñé para que estuviera ahí de adorno, sino fuera un libro de consulta, que puedes consultar cuando estimes conveniente, leyendo el capítulo que quieras, y dices, vamos a dar a las carnes. Pasa directo a las carnes, vegetales. Vamos al tiro al área de pastelería. Lo lees a tu ritmo, lo lees a tu modo, y vas a aprenderlo y vas a comprenderlo bastante bien. Fantástico. Te iba a preguntar dónde conseguirlo, pero me dices que está agotado ahí. O sea, ya cuando escuchen el podcast va a estar disponible. Pueden encontrar o sea, está disponible en todo el mundo a través de Ujú. diferentes plataformas como Busca Libre y Amazon, o también en mi tienda e-commerce. O sea, visiten tienda.cienciaycocina.net, ya lo pueden encontrar, o vayan al buscador y coloquen libro de Heinz Food, y ahí les va a salir. Y si no, cualquier duda me contactan en mis redes y yo lo puedo decir dónde lo pueden adquirir. Y una vez más, es un precio asequible para un muy buen material de muy buena calidad de impresión. Entonces, es algo que asumo que van a valorar. Buenísimo. Heinz, una corta antes del final que siempre hacemos en el podcast. ¿Quieres llegar a tener
eventualmente tu propio restaurante? No, ¿Por al qué? tiro. O sea, yo creo que a muchos cocineros le preguntan eso. Y yo creo que, como dije al principio, todos tienen diferentes anhelos, diferentes sueños. El mío no es tener un restaurante, Mm, aunque me lleguen un montón de inversionistas a decir esto. O sea, al final podría ceder, pero no están mis proyectos. ujú, Pero lo que sí quiero tener es algo tan similar. Pero este es el gran anhelo que quiero hacer. Quiero formar una gran cocina laboratorio, donde ¿qué hacemos? Vamos a hacer ahí, vamos a hacer muchos experimentos, vamos a hacer muchas cosas entretenidas, y eso no es más para generar bastante más material para poder compartirlo gratuitamente con las personas, ya que es un poco como el caso de, no sé, Modernist Cuisine, no sé si conoces ese libro, ujú, que es sí, un libro espectacular que me encanta, donde cómo se formó ese libro, o sea, es un libro, es una verdadera enciclopedia con muchísima información, muchas recetas y hicieron muchos experimentos para ver técnicas innovadoras. Y me encantó ese libro. Pero yo siempre digo, quiero volver más atrás. O sea, volver a hacer un arroz, volver a hacer una pasta, volver a hacer un queque, un pastel sencillo, pero ver cómo lograr la mejor manera para que quede diferente, para que quede mejor usando diferentes técnicas, diferentes tipos de harina, diferentes leches, diferentes temperaturas, hasta descubrir cuál es la que mejor, por ejemplo, la que mejor responde a lo que uno quiere, ya que todos queremos algo diferente de cualquier producto. O sea, cuando uno hace un huevo frito, el mejor ejemplo que coloco. A algunos les gusta más cocinado, con mayor cocción, otros gusta más crujiente, más dorado, otros casi crudo. eh, pero por eso no hay un consenso de cómo es el huevo frito perfecto. O sea, es el huevo frito que les gusta más a cada una de las personas. Y entonces eso quiero hacer diferentes versiones, cosas de varios productos, de varias recetas, y la gente va a decir, esta es la que me gusta a mí. Me gusta, no sé, más dorado, más cremoso, más húmedo, más crujiente. Bueno, yo te voy a dar todas las opciones y tú vas a elegir la que es mejor. Y eso es lo que quiero hacer en esta gran cocina laboratorio, donde una vez más es tener un buen equipo y un buen equipamiento y compartir esto con todas las personas. Y esto una vez más hacer bastante más asequible la cocina y mostrar que la cocina es un verdadero laboratorio y la cocina y todas sus técnicas son procesos que se explican bajo los fundamentos científicos. Entonces, eso ya quiero como sustanciarlo en eso. Pero ese es el proyecto que tengo más a largo plazo, ¿ya? Pero ya tenemos buenas redes, ya logramos el libro, vamos al siguiente paso. fantástico. Y al final son pasos que se van a ir dando y todo el apoyo desde este lado también. Y bienvenido a Ecuador a mostrarlo en el momento que ya esté instalado. Encantado. Heinz, quería contarte un poco sobre el propósito de ser de este podcast. Un sueño que yo tengo es de escribir un libro de recetas. Eso venía desde antes y para ello he estado buscando inspiración de los principales cocineros, productores, actores en general del mundo culinario iberoamericano. Y en cada episodio pido a mis invitados que me reten a crear un plato con un ingrediente o con una técnica específica. Yo la publico, tú ojalá algún día la puedas reseñar en vivo y ese plato iría directamente a formar parte del libro de recetas, un tema más colaborativo. ¿Qué te parece? Interesante. Ahora, yo siempre voy a desafiar con lo más sencillo posible y lo sencillo está lo complejo. Ujú, Así que si quieres saber, tienes que hacer algo con lo que transformó mi vida, algo con un huevo pochado. perfecto. Buenísimo. Me encanta me encanta el reto, un reto muy bonito y difícil de darle un giro especial también. Me parece interesante. Por eso, puedes añadir cualquier salsa, lo que sea, porque el huevo pochado en sí es el huevo pochado. Pero hay Ujú, muchas recetas, ejemplo, huevos benedictinos, que van sobre una tostada, con una salsa holandesa. Puedes hacer tu propia versión, pero donde el centro sea un buen bueno, huevo pochado. espectacular. Heinz, muchas gracias por estar acá, por acompañarme en el podcast, por compartir todo tu conocimiento y ser tan transparente, porque la verdad ha sido fantástico tenerte acá. Por favor, cuéntale a los oyentes dónde pueden encontrarte. Bueno, y me encuentran en diversas plataformas, que una vez más, todas las plataformas que estoy, mi contenido es educativo. Me encuentran en Instagram, YouTube, Facebook y TikTok con @soy ciencia y cocina, ¿ya? Soy ciencia y cocina, ahí me encuentran.
al navegador, ponen Heinz Booth, mi nombre es como del ketchup, o sea, así es fácil de recordar, y ahí me encuentran, y bueno, y mi página web es www.cienciaycocina.net, N-E-T. Entonces, ahí podemos estar en contacto, cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier información que ustedes necesiten, siempre estoy disponible en mis redes sociales y soy yo el que la responde, ya. No crean que hay bots o gente ahí que está detrás mío. Hasta el momento no, a pesar de la gran cantidad de seguidores que tengo, prefiero manejarlas yo porque más que nada ese contacto directamente a las personas les gusta. Entonces ahí me van a encontrar, lo que ustedes me envíen, voy a intentar responderlo ya que recibo cientos de preguntas todos los días, pero ahí puedo mantener el contacto. Buenísimo, Heinz. Muchísimas gracias y todo lo mejor para lo que se viene. Igualmente, gracias por la invitación, Pablo. Gracias a Heinz Booth de Ciencia y Cocina por acompañarme y por supuesto a todos los que se han dado el tiempo de escuchar hasta aquí. Por favor, no olviden seguirme en Instagram en @comiding.pod y de darle una calificación de 5 estrellas de su plataforma favorita a este podcast, el cual lo podrán encontrar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. También denle clic en seguir o suscribirse para que no se pierdan de ningún episodio. Me pueden escribir también con cualquier sugerencia al correo comidingpodcast@gmail.com. Les dejo toda la información en la descripción del podcast. Gracias por estar aquí. Los espero en el próximo episodio. Chao.